Un día hubo algunas personas que nunca lo habían visto a él, que entraron por casualidad en la reunión o subieron a adorar en la fiesta de Pentecostés. Ellos habían oído tocante a él, así que ellos vinieron a uno de sus siervos y dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y por preguntarle a ese siervo les presentó a Jesús. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ustedes han levantado sus manos que les gustaría verlo a Él, entonces, ¿por qué no lo podemos ver a Él? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo podemos ver a Él? Si Él es el mismo, entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Ustedes levantaron sus manos como aquellos griegos, que a ustedes les gustaría verlo. Yo levanté mi mano, que a mí me gustaría verlo. Y Él prometió que Él estaría con nosotros y nunca nos desampararía. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin de la consumación. Él siempre está aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos ver ahora? Si Él viene en nuestros medios esta noche. Ahora, si ustedes están aquí por primera vez, pudiera ser que no entiendan esto, pero yo quiero que ustedes bajen las cortinas del escaparate y se sienten quietamente por el resto de la reunión y escuchen atentamente esas palabras, promesas que yo les voy a leer a ustedes, escritas aquí en este papel, sacadas de la Biblia. Y yo les quiero leer algunas promesas y darnos cuenta si Él está vivo todavía o no, para ver si nuestra religión cristiana es la verdadera religión y si nuestra concepción pentecostal de ello es verdadera o si es falsa. Aún yo creo miren, aún en todo su error, yo todavía la escojo como la iglesia. Ahora, no es porque ellos son pentecostales. Pentecostés no es una organización. Ahora, ustedes bautistas y metodistas, recuerden eso. Católicos y presbiterianos, ustedes no pueden organizar a Dios. Ustedes no organizan a Dios. Pentecostés es una experiencia que metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos reciben. Ahora, yo siempre he dicho, si un hombre es católico y está dependiendo de la Iglesia Católica para salvación, él está perdido. Y si él es bautista y está dependiendo en la Iglesia Bautista para salvación, él está perdido. Si él es pentecostal y está dependiendo en la Iglesia Pentecostal para salvación, él está perdido. Pero si él es católico y está dependiendo en Jesucristo, él es salvo por fe, su propia fe. Si él es bautista o pentecostal y está dependiendo en Jesucristo para salvación, pues es por fe que ustedes son salvos y eso es por medio de la gracia de Dios, correcto. Su fe personal en Jesucristo es lo que lo salva a usted. Ahora, si este es su libro, yo tuve una entrevista no hace mucho con un sacerdote católico. Él fue a mi casa para preguntar tocante a que si yo había bautizado a una muchacha que cuando ella era una bebé, o mejor dicho, cuando era una muchachita como de 15 años, ella se volvió a casar y se casó con un católico. Él la tuvo que volver a bautizar y el obispo me hizo algunas preguntas y él me preguntó si yo la había bautizado y le dije que en el bautismo cristiano por inmersión. Él dijo, la Iglesia Católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Así que él regresó al pasado y dijo, en los días de la Biblia. Yo dije, entonces reclama usted que la Biblia es que la Iglesia Católica escribió la Biblia. Dijo, Jesucristo organizó la Iglesia Católica y puso a Pedro como el dirigente de ella y a los 12 apóstoles y esa fue la primera Iglesia Católica. Yo dije, entonces si es infalible y no cambia, ¿por qué ahora se han hecho tantos cambios? Bueno, ustedes tienen 10,000 mujeres allí a las que ustedes les oran, gente muerta, y hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, no Marías ni nada más, ¿ven? Yo dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, ve usted, señor Branham, nosotros no debemos arguir sobre la palabra. Yo dije, yo no estoy arguyendo sobre la palabra, yo solo le estoy preguntando a usted. Yo dije, yo tengo las 2 Babilonias de Hislop, yo tengo las historias más antiguas que pude encontrar, tengo los padres de Nicea, el concilio de Nicea, el concilio de Prenicea, y todas aquí en mi estudio. Muéstreme en alguna parte en donde hubo una iglesia católica, sino hasta el año 305. Muéstreme en dónde estaba. Él dijo, usted está citando historia. Yo dije, ¿cómo supe yo que hubo un George Washington aquí, sino por medio de la historia? Muéstreme algo diferente, ¿ve? Yo dije, eso es exactamente correcto. Dios nunca organizó una iglesia y nunca fue el plan de Dios hacerlo. Las organizaciones, la madre iglesia es la católica y todo el resto de ellas salen de esa misma organización de acuerdo a Apocalipsis 17. Eso es exactamente correcto, rompiendo el compañerismo. Todos somos uno, pentecosteses para metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, el que quiera que venga y tome de la fuente del agua de la vida gratuitamente, correcto. Ahora, si Jesús es
Ahora, yo no estoy hablando en contra de estas organizaciones, pero cuando ustedes levantan una pequeña cerca alrededor, como una cosita que vi en una ocasión, de un pequeño mono sentado en el árbol, y él dijo, miró a los otros pequeños monos y dijo, ustedes saben, ellos nos dicen que, nos están diciendo, o mejor dicho, ellos dicen allá que ellos provienen de nosotros. Él dijo que no podía creer eso. Dijo, ¿cercaría yo mi árbol para que mi mono compañero no pudiera venir y coger un coco cuando él lo quisiera? ¿Diría yo que soy el único mono que hay en el árbol? Dijo, bueno, si lo hiciera, entonces la raza de monos está caída. Eso es bueno. Eso es correcto también. Sí. Cuando nosotros tratamos de cercar algo, Dios no levanta cercas, Él derriba las cercas, derribó la pared intermedia de separación, y todo lo hizo uno en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es para todos nosotros, para que todos podamos ver la gloria de Dios. En todas mis reuniones, yo nunca lo he visto a él decir, bueno, este hombre es un presbiteriano, así que no puede ser sanado, y este otro es bautista, así que no puede ser sanado. Él no sana a la gente de esa manera. Es en base a su fe y no en base a su denominación, correcto. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la Iglesia Católica diría, seguro nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los bautistas dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los católicos dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Ahora, si yo fuera a basar esta plática sobre la bautista, la iglesia de la cual yo salí, si yo la fuera a basar sobre la pentecostal, o si yo la fuera a basar sobre cualquier otra de las organizaciones pentecostales, vale más que me detenga. Eso es todo. Pero únicamente hay una cosa por hacer. Tiene que haber algo correcto y algo incorrecto. Esa es exactamente la verdad. Ustedes no pueden tener lo incorrecto y lo correcto al mismo tiempo. Nosotros tenemos un dólar falso porque fue hecho de un dólar real. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabríamos entonces? La Iglesia Católica diría, nosotros somos la organización más antigua. La Pentecostal diría, bueno, nosotros empezamos allá en el pasado, antes de la organización. Muy bien, sencillamente seguiríamos con todo esto. Los bautistas dirían, nosotros empezamos con Juan. Él fue el primer bautista, aún antes que llegara Jesús en la escena. Bueno, ustedes tendrían toda clase de argumentos, pero analicémoslo y démonos cuenta. Ahora, ¿qué si nosotros fuéramos al centro para buscar a Jesús, que Él es el mismo? Veríamos a un hombre venir con una túnica puesta, como Él lo usó, y pensáramos mentalmente que Él tenía cabello largo. Nosotros no tenemos registro de eso, que Él tenía cabello largo, no sabemos. Pero digamos que vimos a un hombre que se parecía al del cuadro que el artista pintó de Jesús, y él tenía cicatrices en sus manos, cicatrices en sus pies, y marcas de espinas y lo demás, y se parecía quizás al cuadro que Hoffman hizo de él, el rostro a los 33, o quizás a algunos de los otros, como el de Inspiración, o a algún cuadro. Ese todavía no pudiera ser Jesús, y les diré por qué. Porque ningún hombre verá a Jesús en la tierra en un cuerpo físico hasta que primero Él se vaya a la gloria, porque seremos arrebatados para encontrarlo a Él en el aire, correcto, porque Él dijo que en los últimos días habría falsos cristos y todo diciendo, he aquí, Él está en el desierto y en los aposentos, no lo creáis. Pero Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu que estaba en Cristo hará las mismas cosas que Él hizo, porque es la misma vida. Si ustedes ponen la vida de una vid de uva en una vid de pepino, producirá uvas. Si ustedes ponen la vida de un durazno en un sicómoro, producirá duraznos. ¿Ven? Exactamente correcto, porque es la vida que está adentro de él lo que produce. Y la vida que está en la iglesia de Jesucristo producirá las obras y las características de Jesucristo. Y la iglesia es un individuo. Dios lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles como individuos. Ahora, ustedes lo captan, ¿verdad? Ven, individualmente, una nación será salva cuando Israel vuelva a Dios. Israel nacerá de una sola vez, de la noche a la mañana, cuando Él vuelva a Dios. Pero entonces, cuando se refiere a los gentiles, son individuos. Él toma un pueblo de los gentiles por causa de su nombre, formando a su novia. Ahora, ¿qué haríamos entonces esta noche si nosotros nos quisiéramos dar cuenta en qué iglesia está Él? Si yo quisiera ver si Él está en la iglesia pentecostal, si yo quisiera ver si Él está en la iglesia bautista o en la iglesia católica, la organización más antigua, o en cuál de ellas, o en la luterana, la cual le sigue a la católica y luego sigue Wesley y así sucesivamente. Si yo fuera allá a buscar en esas iglesias, ¿qué buscaría? ¿A un hombre que se pareciera a Él? No. Pudiera haber muchos hombres que se parecieran a Él, exactamente. ¿Qué buscaría yo? Bueno, yo buscaría un hombre que tuviera una vida en Él. Yo buscaría una iglesia
que tuviera un espíritu en ella, igual que su espíritu. ¿Ven? Yo buscaría ver sus obras. Él dijo, el que cree en mí, San Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es correcto eso? Luego nosotros, él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, ustedes se encuentran en la traducción allá que dice mayores que estas, él hará. Él, pero de hecho la traducción correcta de ello es, yo tengo el diaglot enfático y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y más que estas, él hará. No mayores, porque ellos no pudieran hacer mayores. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, detuvo la naturaleza, no hay nada que pudiera ser mayor, pero no es en calidad, sino que es en cantidad que Él pudiera hacer más, porque en ese entonces Él, Dios, estaba en un solo hombre, Cristo Jesús, en Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, ustedes se fijan, lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Antes que ellos empezaran a hablar en lenguas, hubo lenguas de fuego. Ese era Dios separándose Él mismo de ser la columna de fuego para estar en cada miembro de su iglesia. Dios separándose Él mismo para que así Él mismo pudiera estar universalmente en donde quiera a la vez. En estos momentos, servicios de sanidad se están llevando a cabo en África. El cojo está andando, el ciego está viendo por todo el mundo. La Iglesia Universal del Señor Jesucristo en individuos, hombres, quienes están viviendo y le sirven a Él. Dios mismo se separó y Él mismo se colocó entre ellos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ven, yo estaré todavía un poco y el mundo, el cosmos allí, el orden mundial, no me verá más, mas vosotros, la iglesia, me veréis, porque yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto, yo estaré con vosotros. Ven, la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora, pensemos solo un momento ahora lo que Él hizo en ese entonces, veamos qué clase de obras Él hizo y cómo Él mismo se dio a conocer. Ahora, tomemos por ejemplo que Él fue llamado el Mesías, y el Mesías significa el ungido, el Cristo. Él había sido prometido desde el huerto del Edén, allá en Génesis. Ahora, solo regresemos y démonos cuenta. Ahora, leímos esta noche de San Juan 12, regresemos a San Juan 1 y luego nos daremos cuenta lo que Él era. Y si podemos encontrar lo que Él era, y a qué iglesia Él pertenecía, a qué organización Él iba, y entonces si es nuestra organización, nosotros podemos estar satisfechos con ello. Y si nos damos cuenta lo que Él era y lo que Él era en aquel entonces y lo que Él hizo en aquel entonces, Él debería hacer la misma cosa y hacer la misma cosa hoy, porque Él dijo que lo haría. ¿Satisfaría eso a la iglesia? Ahora regresemos y démonos cuenta. Ahora, yo citaré y ustedes lean. Y cuando se vayan a casa, tomen estos capítulos a los que yo me refiera aquí. Y luego, cuando tengamos, si fuéramos a tener un servicio de sanidad constante, continuaríamos martillando desde Génesis hasta Apocalipsis para mostrar que esta es la verdad. Ahora, ustedes pudieran tener todas sus ideas fijas, así también los fariseos, de lo que el Mesías haría cuando Él viniera. Pero Él vino un poco diferente. Sin embargo, Él vino exactamente según la Escritura dijo, de la manera que ellos, que la Escritura dijo que Él vendría. Ahora, fijémonos en Él solo un momento. Nos damos cuenta que después de su nacimiento, cuando llegó a los 30 años de edad, su primo segundo, Juan, estaba bautizando en el desierto, y Jesús fue allí y fue bautizado, y los cielos fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y él se fue al desierto y fue tentado por 40 días por el diablo, y regresó con su ministerio. Y la primera cosa que él empezó a hacer, lo encontramos aquí en Juan, él empezó a sanar a la gente enferma, y luego allí estaba un hombre que se llamaba Andrés, Juan 1, que había creído en él. Tomémoslo a él solo por un momento. Tomemos ahora cómo él mismo se dio a conocer como el Mesías. Ahora recuerden que Dios siempre da señales y prodigios. ¿Cuánto creen eso? Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora escuchen atentamente, solo no va a tomar mucho tiempo si podemos hacer que vean el mensaje. No habrá una sola persona aquí en una silla de ruedas.
no habrá una sola persona enferma en este edificio en 40 minutos, contando desde ahorita, si ustedes escuchan atentamente y lo captan. Ahora, comprobémoslo. Eso es lo que la Biblia dice, probad todas las cosas. Miren, si Él hizo la promesa, Él tiene que cumplir la promesa. Y Dios, en el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba, o un soñador soñaba un sueño, de la manera que ellos se daban cuenta si eso era verdad o no, iban al Urim y Tumim. Los pastores y los demás saben tocante a eso. La pechera de Aarón, él tenía las 12 piedras, las piedras de nacimiento de los patriarcas. Estaba colgado en un poste en el templo, y cuando el profeta empezaba a profetizar, o el soñador contaba el sueño, no importaba cuán real sonaba, si no destellaba esa conglomeración de luces allí, lo sobrenatural no estaba obrando, así que ellos rehusaban el mensaje. A mí no me importa cuán bien sonaba, cuánto cuadraba con la teología del doctor fulano de tal, o cuánto cuadraba con esta iglesia o esa organización. Ellos lo condenaban porque lo sobrenatural no obraba. Amén. Me empiezo a sentir religioso. Sí, Señor. Donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales sucediendo. Aleluya. No lo puede evitar. Tiene que ser de esa manera. Ahora, fíjense. Miren, cuando ese sacerdocio cesó, el sacerdocio aarónico, entonces ese Urim y Tumim fue quitado, pero Dios tiene otro Urim y Tumim, lo cual es su palabra, la Biblia. Ahora, si Dios hace una promesa en la Biblia, y luego, si ustedes reciben eso, la promesa sobrenatural hará una manifestación sobrenatural, porque Dios vindicará su palabra. Absolutamente. Si no lo hace, entonces no es la palabra de Dios. Si no es, entonces si nuestra fe no es lo suficiente grande, no la nieguen. Si Dios hizo la promesa, digan, así es, pero yo no tengo la fe suficiente para hacerlo, que el otro hombre lo haga. Si yo no tengo la fe suficiente para empezar a caminar como Enoc lo hizo y tomar un paseo una tarde e irme a casa con Dios, yo nunca me pondré en el camino de alguien más que sí tiene la fe suficiente para hacerlo. Yo diré, alabado sea Dios por ese hermano, él salió caminando de la tierra. Yo sencillamente estoy agradecido por eso. Yo no lo puedo hacer, pero estoy agradecido que él sí lo hizo. Yo creo eso y no me quiero poner en el camino de alguien que tiene fe para hacer que la palabra de Dios sea confirmada. Ahora, tiene que venir de la palabra. Ahora, cuando vino Jesús, Él vino a lo suyo, a los judíos. Ahora nos damos cuenta que Él tenía una señal mesiánica que lo seguía a Él. Juan dio testimonio de ello y se miraba como una paloma, una luz, descendiendo del cielo. Él lo notó. Ahora, cuando esa luz o paloma entró al Hijo del Hombre, nos fijamos lo que sucedió. Andrés, empecemos con él. Nosotros, ahora, estoy en San Juan 1, el primer capítulo, nos damos cuenta que Andrés, tan pronto como creyó en el Señor Jesucristo, él fue a conseguir a Simón Pedro. Su nombre era Simón entonces. Y él le dijo a Simón, mira, tienes que ir y ver. Entremos en su conversación, ambos son pescadores. Yo puedo ver a Simón, quizás el mayor de los dos, sentarse en el lado de la barca y decir, Andrés, ahora tú sabes que ambos somos fariseos, por razón de que seguimos a nuestro anciano padre, quien era fariseo. Y yo recuerdo, Andrés, que antes que mi padre muriera, cuando yo todavía era un muchacho, un día, después de que habíamos pescado en el mar todo el día, llegamos, y papá había orado vehementemente para que obtuviéramos peces, y en la última hora pescamos los peces para nuestra comida para el día siguiente. Oh, yo puedo ver cómo mamá siempre estaba de rodillas orando, cómo confiábamos que Dios nos ayudara. Oh, seguro que sí, hermano Simón, yo recuerdo eso muy bien. Bueno, yo recuerdo, Simón, que mi padre me dijo un día, mientras él peinaba mi cabello hacia atrás con los dedos de su mano, y yo ponía mis manos sobre sus cabellos canosos. Y él dijo, Simón, hijo mío, yo siempre he deseado vivir para ver el día cuando nuestro liberador, el Mesías, venga. Pero me estoy envejeciendo ahora, así que me supongo que no seré capaz de verlo, Simón. Pero tú eres un muchachito, sin duda tú lo verás en tu día. Ahora, va a haber mucha confusión. Siempre la hay, Simón, justamente antes que lo sobrenatural suceda, sucederán muchas cosas falsas. Pero quiero que recuerdes esto, Simón, que cuando venga el Mesías hará la señal del Mesías. Y tú lo conocerás a él por la señal. Moisés así lo dijo. Pues Moisés dijo allá, en el capítulo de Deuteronomio, encontramos esto, que él dijo que el Señor, Deuteronomio
18:15, si ustedes lo quieren anotar para leerlo, lean el resto del capítulo, que el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Vendrá a suceder que aquel que no oiga a este profeta será cortado de entre el pueblo, ¿ves? Ahora, él dijo, ahora recuerda, Simón, quizás haya grandes predicadores dinámicos que se levantarán, quizás haya grandes hombres que se levantarán, pero recuerda que como judíos sabemos que Dios nos está enviando un profeta Mesías. Y la razón, ahora, no hemos tenido un profeta por 400 años desde Malaquías, pero cuando el Mesías venga, Él será un Dios profeta. Lo conoceremos a Él por eso. Ahora, no te olvides de eso, Simón. Ahora Él dijo, Andrés, tú pudieras decir que ese es un gran hombre, que Él puede mantener a la gente en suspenso, pero para mí Él tiene que ser un profeta, porque el Mesías, y yo te oía hablar tocante a ese hombre en el desierto y lo demás de Juan, Él quizás sea un profeta también, yo no sé, pero este Mesías será un Dios profeta. Él será un profeta y más. Él será más que un profeta. Él será un profeta y más. Yo iré contigo algún día. Yo me puedo imaginar ver a Andrés entonces irse al servicio para oír a Jesús de Nazaret. Y él regresó a casa y le contó a él algunas cosas que sucedieron. Así que al día siguiente quizás Simón decidió que iría. Y ustedes recuerden que a él se le dio las llaves. A Simón se le dieron después. Él era un hombre ignorante. Él no salió de ninguno de los seminarios ni de las escuelas bíblicas de ellos. Él ni siquiera podía firmar su propio nombre. Simón Pedro, la Biblia dice que era del vulgo y sin letras. Pero ellos le reconocían que él había estado con Jesús. Ahora, esa es la cosa principal. Ese es el verdadero Pentecostés, ¿ven? Ahora nos damos cuenta que él fue allá y quizás acompañó a Andrés. Y una gran multitud de gente había por donde quiera, y tan pronto como él vio al Señor Jesús, se preguntaba si él era el Mesías. Miren, nosotros nos vamos a dar cuenta lo que era el Mesías. Y tan pronto como él entró en la presencia del Mesías, él lo miró a él y le dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Oh, hermanos, eso fue suficiente para él. No únicamente él sabía quién era él, él conocía a ese anciano padre piadoso, quien le había dicho lo que él sería. Eso lo concluyó para siempre. Ese era el Mesías. Sí, Señor. Si ese era el Mesías ayer, dándose el mismo a conocer a lo suyo, ese es el Mesías hoy día, dándose el mismo a conocer a lo suyo. Recuerden, a lo suyo. Vamos a entrar a eso en un momento. Ahora, ¿qué era eso? Había muchos parados allí, quizás que no entendían eso. Pero Simón reconoció porque él estaba esperando a ese tipo de persona. Él fue guiado por el Espíritu. Él reconoció por la Escritura que ese era exactamente el Mesías. Él no únicamente lo conocía a él, sino que conocía a su Padre, y él los llamó a ambos por sus nombres. Y allí estuvo un hombre llamado Felipe. Y Felipe dijo, oye, ese es. Yo sé que ese es el Mesías. Y se fue rodeando la montaña, 15 millas, rodeando la montaña para encontrar a un amigo para decirle al respecto. Hay algo al respecto. Cuando usted realmente recibe una visión de Cristo, que no se puede mantener quieto, usted le tiene que decir a alguien al respecto. Solo un toque de él y pone su alma en fuego.